sistemas de poder, que si era en banda la violación, ¿no? Bastaba con que si había un hijo, bueno, en esa época había ADN, creo que era escaso todavía, no estoy muy segura, ahorita la memoria me falla, pero era que si uno de ellos decía que era el padre, admitía la paternidad, los dos más salían libres. No solo era el eximente para el que decía que era el padre, sino todos salían libres. ¿Se dan cuenta cuando yo digo que lo que se sanciona o debería ser es el abuso de poder y no en sí solo el hecho de tener una relación sexual? Claro, porque viene la lógica. Allá uno reconoce su culpa, ¿no? Dice yo voy a asumir la criatura, ¿no? Entonces, no solo se queda liberado él de la pena, sino que libera a todos, a pesar de que todos hicieron ese mismo acto abusivo de poder, o lo permitieron, ¿no? Entonces eso recuerdo que había un congresista de Cusco, Estrada, Daniel Estrada, ¿no? Que él decía que por qué el derecho se tenía que meter en lo que era propio de la familia, que ese tipo de cosas se debían resolver en los consejos familiares. O sea, que si querían eximir de pena al violador, bueno, que se aplicara para los violadores fuera de la familia, pero si sucedía eso dentro de una comunidad campesina o sucedía eso dentro de una familia y que era el violador alguien que integraba la comunidad o la familia, eso debía ser resuelto por la familia en un consejo de familia y en la comunidad campesina, ¿no? Porque eso eran asuntos internos que se podían arreglar. He escuchado a exministros que han ocupado cargos de viceministros de justicia o hasta responsables de escuelas públicas, ¿no? Del Ministerio Público, que en esa época, ¿no? Yo espero que hayan cambiado ya de pensar, sostenían que las feministas estábamos desconociendo las tradiciones culturales porque la forma en que las comunidades campesinas arreglaban en ese momento ahora ya no es, lo siguen haciendo, pero ya no se acepta de esa manera. Además hay mucho más investigación que demuestra que no es que las comunidades ni amazónicas ni andinas actúen simplemente de manera tan simplista, ¿no? En las comunidades amazónicas hay estatutos, cuando el estatuto, y hay reglas para tener relaciones sexuales con personas menores de edad que tienen que ser fielmente cumplidas, no es así tan fácil. No nos quieren vender la idea de que simplemente no hay reglas en el mundo del Ande, no hay reglas en el mundo amazónico, ¿no? Y que simplemente se resuelve con que ya pues violó, entonces un toro, una vaca, ¿no? Unos carneros, y con eso dependiendo de la edad de la víctima, dependiendo del daño que se ha causado, se va a librar, ¿no? Entonces en esa época ha habido gente que decía, no, el feminismo está alterando el sistema de justicia comunal, que va a causar peores problemas, porque antes había un resarcimiento y una justicia basada en eso, ¿no? Pero ahora, ya no, tienen que irse a la justicia ordinaria, que va a ser revictimizador y todo. Yo no digo que no sea interesante debatir sobre eso, pero lo que incomoda era el hecho de que estábamos hablando no de cómo debe ser el sistema de justicia, estamos hablando simplemente de sacar un artículo que decía que un violador que aceptaba casarse con alguien ya no era violador, ya no se le tenía que penalizar. Y la víctima o las víctimas desaparecen en las comunidades del Ande, la Amazonía y todo, no desaparecen. En esas reglas que he mencionado que hay formas de que esa persona no quede desamparada. Entonces no es tan cierto, ¿no? Bueno, y finalmente otro logro que se consiguió, que es muy importante, es el logro del Acuerdo Plenario 1-2011 de la Corte Suprema en lo Penal, que es sobre cómo se deben valorar las pruebas en los delitos sexuales. Y ese logro es importante porque se ha luchado mucho, se ha tomado las reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y se ha dicho, o sea, nosotros nos sentimos muy orgullosas de ese acuerdo plenario porque la Corte Suprema, cuando enfrenta situaciones de lagunas de derecho, conflictos de derechos, que tiene que solucionar problemas sociales que se derivan de la forma en cómo la Administración de Justicia está actuando,
¿no? Convoca a la sociedad civil a presentar proyectos de acuerdo plenario, y nosotras presentamos un proyecto de acuerdo plenario, y luego diversas organizaciones del movimiento de derechos de la infancia, derechos humanos, organizaciones indígenas y campesinas nos apoyaron, ¿no? Entonces, en ese se dice primero que para poder investigar y judicializar, ¿no? y sentenciar casos de delitos sexuales, tiene que hacerse con perspectiva de género. O sea, el género al servicio de la justicia para las víctimas de delitos sexuales. Que no puedes comprender todo lo que se tiene que valorar, el testimonio, los testimonios del inculpado o los inculpados, o sea, los interrogatorios, que no caigan en estereotipos y prejuicios, que no revictimicen, las pruebas, cómo se debe apreciar una prueba psicológica, o sea, todo eso, ¿no? Entender el contexto, ¿no? El contexto, ¿no? en que se da la cultura machista, no se puede hacer sin enfoque de género. Es un gran avance. La otra cosa es que ya es, o sea, si antes ya se decía, es sancionable que un operador de justicia interrogue sobre el pasado sexual de la víctima. No importa, si ustedes algún día enfrentan una situación así y en un interrogatorio alguien quiere hablar, no del contexto, no de si había violencia familiar en casa, un poder autoritario, no si había una base militar y un dominio del ejército en una zona, no de si había mafias, crimen organizado, narcotráfico, qué sé yo, no, sino quieren hablar de si la persona tuvo cuántos enamorados, cuántas relaciones sexuales, si la persona... Todo eso es irrelevante. No importa hablar de la sexualidad de esa persona. Lo que importa y lo que hay que centrar en el interrogatorio es, ¿hubo o no hubo consentimiento? ¿Hubo un contexto de abuso o no? Esas son las cosas que hay que indagar. La otra cosa que dice es, ya déjense de andar pidiendo que la mujer pruebe consentimiento a partir de la resistencia física. O sea, si no hay daños, lesiones físicas, entonces hay dudas sobre lo que dice la persona y si efectivamente no consintió. No más. O sea, el consentimiento no puede inferirse, o el no consentimiento no puede inferirse de que tú pruebes que te defendiste con uñas y dientes, casi hasta la muerte, No, eso ya es irrelevante, no. Más bien cobra fuerza ahí las pericias psicológicas, de los daños, los traumas causados, de las lesiones, el daño psíquico, de las lesiones que puedan haber. Y hay muchos avances ahora sobre el tema de cómo afecta una violación sexual, no solo ya el estrés postraumático, hay muchas otras cosas que pueden ayudar. Y hemos luchado por otro acuerdo plenario que no nos salió muy bien, pero por el machismo precisamente, que es el acuerdo plenario del 2015 sobre valoración de la pericia psicológica, porque nosotros lo que queríamos es que se den reglas para valorarla efectivamente sin libre discriminación, pero uno de los de la Corte Suprema en lo penal, uno de los supremos, metió ahí su mano para decir que prácticamente convertir la pericia psicológica en un test de veracidad. O sea, una pericia psicológica te tiene por qué demostrar si tú estás diciendo la verdad. Imagínate que vayámonos al programa de Beto Ortiz, pues no, para probar si es que ahí estás diciendo no la verdad. Eso no. La pericia psicológica, sobre todo, lo que le da fuerza es al testimonio de la víctima y a la posibilidad de la lesión psicológica para la reparación civil, etc., Lo otro que dice es que tú no puedes, por ejemplo, a ver, uno podría pensar, si se desiste la persona, si se desiste, no se puede archivar por desistimiento. Increíble ahora que uno ni siquiera conoce eso, Si alguien dice, yo ya no quiero seguir en juicio, se retira, se ausenta o dice que ya no quiere, ya no es relevante. ¿Y por qué ya no es relevante? Porque otra victoria de los 90 del feminismo en el Perú fue que el delito sexual ya no se persigue como acción privada, sino pública. O sea, ya no tienes que estar denuncia y denuncia como en los 90, que solo podían dar de la comisaría a la fiscalía si tú te ratificabas, y de la fiscalía al juez si te ratificabas. Y si en el médico legista decías que te habían violado. O sea, y por eso eran los interminables testimonios que había que dar,
hoy con el nuevo Código Procesal Penal existe lo que se llama prueba anticipada, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando que se aplique a los delitos sexuales. Una sola vez hecha ante un fiscal, ante el juez, se graba, se empaqueta y nunca más tendrías que aparecerte en un juicio. Porque además he hecho una cámara GESEL o en sala de entrevista única, en fin. Y eso pues es todo un desafío porque hay muy pocas cámaras GESEL y salas de entrevista única. Pero también hemos ganado que eso que es un derecho para las niñas y adolescentes, ahora con las nuevas ley 30364 de contra la violencia hacia las mujeres y grupos familiares, dice que también, o sea, que los Ministerio Público tenía que adecuar sus guías, y en las guías nos han hecho caso y han dicho también puede ser usada la cámara GESEL y sala de entrevista única en la medida que los recursos lo permitan las mujeres adultas. Pero ya es un tema de inversión pública, ya no es un tema de que no tenían derecho. Antes las mujeres adultas no podíamos ir a una cámara GESEL. Porque, disculpa María Isabel, ¿y esa cámara cómo es? ¿Qué significa esa cámara? Ya. Es que lo que pasa que tú, para poder, en las niñas y adolescentes, para no revictimizar, el psicólogo o la psicóloga en medicina legal la va a interrogar con las preguntas que el fiscal le disponga o el juez dispongan, y lo va a hacer en un espacio seguro, no lo va a hacer delante de acusados, no lo va a hacer delante de nadie, es solamente la persona profesional y la niña o niño, ¿no? Y va a ser en un lugar donde van a grabar ese testimonio, no con una cámara que se vea, nada, ¿no? Va a ser una forma indirecta, y van a escuchar y van a grabar ese testimonio. Y ese testimonio con presencia del fiscal, pero no dentro de la cámara, sino en otro lugar que no lo vea, y con el juez, de ser posible, ¿no? Todo eso ya se graba y se mantiene en esto, ¿no? Es interesante porque miren, ahorita creo que no pasan de 35 las cámaras GESEL en todo el Perú, y el promedio de espera de una niña o un niño víctima de abuso sexual en Lima, ¿no? Es de por lo menos 2 o 3 meses. ¿Se imaginan? Pero por ahí siempre, pues miren, cómo el derecho no es una cosa rígida. Cuando hemos debatido estos temas, porque hasta ahora no se logra el acuerdo plenario para que haya declaración única y prueba anticipada, estamos luchando eso ahora. Pero un Supremo, por ejemplo, cuando estaban debatiendo decían, no, pero esa propuesta de Demos es inviable, el sistema de justicia no da para eso, no se pueden construir cámaras GESEL, imagínense, en la Amazonía no hay tecnología ni luz, ¿no? Y entonces uno de los Supremos, o de las Supremas, decían, ¿no? Y compañeros, tampoco lo hagamos tan difícil, ¿no? ¿Y los celulares? ¿Acaso no tomamos selfies? ¿No grabamos por donde vamos? O sea, si pusiéramos esos celulares al servicio de las víctimas y las grabáramos en un lugar tranquilo, seguro, y nosotros les interrogamos, que somos los jueces, no estaríamos resolviendo un tema de que no hay luz, que no hay... Bastaría solo el internet. Pero te das cuenta que no es que la ley lo prohíba, es cuestión de también la imaginación, ¿no? Entonces es cuestión de voluntad política, pues, ¿no? Tú no ves que hay una cosa contra el principio de derecho. Bueno, ¿y qué otra cosa dice ese acuerdo plenario 1/2011? Aparte de todo eso, dice que se debe ver el contexto donde ocurre los hechos, si es de abuso de poder o no, un lugar autoritario, violento, ¿no? Y también tiene que ver mucho con el tema de, también dice algo que apunta a que en la medida de lo posible se debe tomar la declaración una sola vez. Yo creo que ya hemos hablado un montón de varias cosas de esto. Hay mucho más, porque hace poco conseguimos el acuerdo plenario para que no se aplique de manera inadecuada el artículo 15 del Código Penal. El artículo 15 habla sobre el error de interpretación por condicionamientos culturales. En pocas palabras, es cuando una violación sexual sucede en una comunidad amazónica o una comunidad campesina y el violador alega que es práctica cultural, ¿no? Estar con una niña de 11 años. Discutible en un originario, en un indígena, pero por ejemplo un profesor que
que llega a una comunidad que está 10 años, abusa y dice que es práctica cultural, ¿no? Un profesor migrante, un colono, alguien que va de la ciudad, ¿no? Entonces, ese artículo no se puede aplicar nunca. Queríamos hacer que llegue a mujeres adultas, pero nunca en casos de niñas y niños menores de edad. Que el solo hecho de denunciar ya está diciendo que por lo menos esa niña y ese niño y esa familia dentro de esa comunidad no están de acuerdo con esa práctica cultural, pues, porque si no, no denunciarían, ¿no? Entonces, eso se ha logrado. Y también el famoso derecho a la reserva de las víctimas. Hay medidas de protección en la Fiscalía, así como mencioné las guías de valoración del daño psicológico, psíquico, que están adaptándose, ¿no? Así como mencioné las guías para tomar declaraciones únicas en el Ministerio Público. También hay una unidad de protección de víctimas y testigos con la fiscal Rosario López Wong, que es realmente una persona sensible, que está tratando de hacer, en la medida que el presupuesto público que le asignan lo permite, su trabajo, ¿no? Que va desde acompañar a las víctimas en los juicios para que tengan atención psicológica, hasta buscarles casa refugio, a veces pagarles transporte para alguna diligencia determinante, siempre y cuando esté abierta la denuncia y haya juicio, y también para que tengan medidas de protección. Hoy los estudios de Demos, que además tenemos todavía ejemplares, así que yo creo que podemos donarlos al curso, ¿no? Vamos a hacer una gestión ahí de los últimos tres publicaciones que Demos ha hecho que tienen que ver con estos temas, ¿no? ¿Cuánta gente está en el curso? Tenemos 54 alumnos y alumnas. Bueno, vamos a separar ahí las investigaciones las últimas, donde se ha hecho en la región San Martín, por ejemplo, durante 3 años se ha mapeado, ¿no? Si se está cumpliendo con el Acuerdo Plenario 1/2011, qué tipos de medidas de protección se dan, se aplica todo esto que les he contado o no, qué es lo que falta, ¿no? Cómo se consiguió el protocolo de declaración única como prueba anticipada en Junín, cosas que son realmente, estamos en las bases de la posibilidad de un sistema de justicia diferente, ¿no? Le llamamos justicia de género y justicia arcoíris en Demos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante, y como conclusión de esta primera conversación, ¿no?, es que ustedes se den cuenta que es una disputa de poder en el campo del derecho. O sea, el derecho tiene fisuras, como todo sistema, que podemos aprovechar, y también podemos demostrar desde el enfoque de género, los derechos humanos, la interculturalidad, que puede llegar a ser violento y discriminador y por lo tanto tiene que cambiarse. Te pediría un comentario